Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice así: evalúese la integral entre 1 y 2 de la integral entre 0 y el neperiano de x menos 1 por raíz de 1 más la exponencial elevado a 2i, diferencial de y, cerramos paréntesis, diferencial de x. Esto, como podemos comprobar, es una integral doble, y eso significa que tenemos que integrar primero en torno a las y entre 0 y el neperiano de x. Esto es significativo porque estamos integrando entre una constante 0 y un valor variable, logaritmo neperiano de x, que depende de x. Y luego tendríamos que integrar entre 1 y 2, que ya serían dos constantes, en x, ¿vale? En el diferencial de x. Vamos a proceder a realizar este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a comentar? Lo primero que voy a comentar es que este ejercicio, si aplicásemos el teorema de Fubini, esta integral sería la integral doble del integrando ¿en qué conjunto? En este conjunto. Sería la integral doble del integrando en este conjunto. En un conjunto de x y, ¿vale? En el que x iría entre 1 y 2 y la y estaría entre 0 y el logaritmo neperiano de x. Este es el conjunto de nuestra integral, de los integrandos. Entonces, podríamos resolverlo así, y estaría bien, pero como hay maneras de resolverla de tal manera que sea más eficiente y a la vez más fácil para nosotros, vamos a proceder a realizar un cambio en este orden de integración. De tal manera que vamos a pasar de integrar primero las y y luego integrar las x a integrar primero las x y luego integrar las y. Por tanto, vamos a cambiar nuestro conjunto. Nuestro conjunto ya no va a ser el que tenemos ahí arriba. Como vamos a cambiar el orden de integración y primero vamos a integrar sobre las x y luego sobre las y, primero tenemos que establecer los valores de la y. Entonces, la y, ¿entre qué valor y qué valor se va a integrar la y? Vale, la y se va a integrar entre 0 y el valor logaritmo neperiano de x. Pero como el logaritmo neperiano de x, que es este, ya lo habremos integrado antes entre 1 y 2, porque hemos cambiado el orden de integración, procedemos a sustituir. Entonces, sustituimos este logaritmo neperiano de x por nuestros valores de x. Sustituimos por nuestros valores y nos queda logaritmo neperiano de 1 y logaritmo neperiano de 2. Entonces, tenemos estos dos valores. Evidentemente el logaritmo neperiano de 2 es mayor que el logaritmo neperiano de 1. Por tanto, aquí nos vamos a quedar con el logaritmo neperiano de 2, porque el logaritmo neperiano de 1 ya está introducido en nuestra integración entre 0 y el logaritmo neperiano de x, siendo x un valor entre 1 y 2. Por tanto, nos vamos a quedar con el valor mayor, que es este, logaritmo neperiano de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo nuestra integración en y iría desde el valor 0 hasta el valor logaritmo neperiano de 2. De la misma manera, tenemos que proceder ahora a descubrir la integración en los valores de x. ¿Cómo podemos hacer esto? Dado que ahora x es nuestra primera integración, o va a ser nuestra primera integración. Bueno, vamos a despejar nuestra x de aquí y la sustituiremos aquí. Entonces, despejando nuestra x de aquí, ¿cómo podemos despejarlo? Evidentemente aquí hay un logaritmo neperiano de x. ¿Cómo podemos despejar el logaritmo neperiano de x? Bueno, pues si metemos una exponencial y la elevamos a un logaritmo neperiano, esto es únicamente este valor, por la regla de la exponencial y el logaritmo neperiano. Entonces, esto directamente lo hacemos en los dos lados y nos acabaría quedando que la exponencial de y es menor que x, porque hemos aplicado la exponencial en los dos lados. Entonces, la exponencial del logaritmo neperiano de x es x y la exponencial de y es la exponencial de y. Por tanto, x siempre va a ser mayor que la exponencial de y. Si x siempre va a ser mayor que la exponencial de y, ya lo podemos colocar aquí. X
siempre va a ser mayor que la exponencial de y. Y x siempre va a ser menor que ¿qué? Pues que el 2 que tenemos ya aquí. Por tanto, colocamos el 2. Es decir, ya tenemos nuestro nuevo conjunto. Un conjunto de x y en el que y va a estar entre 0 y el logaritmo neperiano de 2 y x va a estar entre la exponencial de y y 2. Una vez hecho esto, podemos comprobar cómo efectivamente ahora x depende de la variable y e y depende de dos constantes. Al contrario que pasaba anteriormente, donde y dependía de la variable x y x dependía de dos constantes. Este conjunto entre los integrandos nos da como resultado esta integral, donde podemos ver que efectivamente se ha cambiado el orden. Primero se integra en torno a x y luego se integra en torno a y. ¿Cuál es la ventaja de esta situación? La ventaja de esta situación es que aquí tenemos una exponencial de 2 a la y, que ahora al principio nada más integrar es un valor constante. Este valor de aquí es un valor constante, por tanto es muy fácil de integrar ahora mismo. ¿Qué ocurría aquí en nuestra primera integral? Que la raíz de 1 más la exponencial 2 a la y, como dependía, porque primero teníamos que integrar en y, como dependía de y, no era un valor constante y por tanto se nos habría complicado mucho la integral. He ahí el porqué del cambio que hemos realizado. Una vez hecho este cambio, pues ya procedemos simplemente a realizar las integrales. Vamos a cambiar el color a naranja para proceder a realizar las integrales. Nuestra integral, la primera integral que tenemos, va a ser muy sencilla, porque directamente esto es un valor constante que vamos a sacar fuera y únicamente nos quedaría x menos 1, donde x, donde la integral de x sería x cuadrado partido 2 y la integral de menos 1 sería menos x. Por tanto, nos acabaría quedando esta integral entre la exponencial de y 2. Resolvemos y evidentemente al sustituir, si sustituimos el 2 aquí nos queda 2 elevado a 2 que es 4, entre 2 es 2, menos 2 es 0 y luego ya habría que sustituir la exponencial. La exponencial de y elevado al cuadrado es la exponencial de 2y partido 2 menos la exponencial de y. Por tanto, efectivamente, obtenemos lo que acabamos de comentar. Esos valores. Estos son integrales muy sencillas y no me voy a parar en realizarlas porque supongo que todos sabréis cómo se hace. Vamos un poco a simplificar esta situación porque ahora evidentemente tenemos un valor constante que multiplica a un paréntesis, por tanto lo que vamos a hacer va a ser separarlo. Y la separación nos va a dar como resultado lo siguiente. Primero unos coeficientes o unos factores y luego otros, simplemente separando. Una vez tenemos esto, evidentemente se simplifica mucho más esta integral que esta, o estas dos integrales, porque ahora, como tenemos dos integrales, primero tenemos que proceder a realizar una integral y luego tenemos que proceder a realizar otra integral.
lo que evidentemente simplificaría mucho toda esta integral que teníamos en un principio. Así que vamos a proceder a la realización de estas integrales. Vamos a comenzar con la integral b, que es la que tenemos aquí. Vale, como queremos comenzar con la integral b, tenemos que darnos cuenta de que aquí tenemos una constante y aquí tenemos el resto de la integral. La constante, evidentemente, la podemos sacar fuera y lo que nos queda aquí es lo que tenemos que proceder a resolver. ¿Cómo procedemos a resolver eso? Pues de la siguiente manera. Primero, sacamos la constante y nos quedamos con el resto de la integral. Una vez tengamos esta integral, tenemos que darnos cuenta que una de las maneras más fáciles para resolver esta integral es con un cambio de variable. ¿Con qué cambio de variable? Pues en nuestro caso podemos llamar u a 1 más el exponente elevado a 2i, que sería este caso. Como necesitamos no solo hacer un cambio de variable en i, sino también en el diferencial de i, llamaremos diferencial de u a esta derivada que se muestra aquí. Por tanto, ¿cuál es esta derivada? Esta derivada, la derivada de 1 es 0, la derivada de una exponencial elevado a una función es la derivada de esa función por la exponencial. ¿Cuál es la derivada de 2i? 2 por la exponencial diferencial de i. Por tanto, ya tenemos nuestros cambios de variable. Como ya tenemos nuestros cambios de variable, procedemos a completar nuestra integral. E elevado a 2i, ¿qué es? Pues si dejamos libre e elevado a 2i, nos queda que es u menos 1. Por tanto, escribimos u menos 1. Raíz de 1 más la exponencial de 2i, ¿qué es? Pues 1 más la exponencial de 2i es u. Por tanto, aquí nos quedaría raíz de u. Raíz de u. ¿Y el diferencial de i qué es? El diferencial de i, si despejamos, es diferencial de u partido 2 por la exponencial de 2i. ¿Y qué hemos dicho antes que era la exponencial de 2i? Hemos dicho antes que la exponencial de 2i era u menos 1, como podemos comprobar aquí. Por tanto, ya directamente ponemos u menos 1. Como podéis comprobar, el u menos 1 y el u menos 1 se van. El 2, que es una constante, sale fuera de la integral. Y obtenemos lo siguiente, que es la raíz de u diferencial de u. Esto ya es una integral muy sencilla, que se hace muy rápidamente, y con la que obtendremos lo siguiente. Esta es nuestra integral entre logaritmo neperiano de 2 y 0. Como evidentemente el logaritmo neperiano de 2 y el 0 venían con el diferencial de i, pasamos a volvemos a sustituir el u por 1 más la exponencial de 2i, que es lo que en un principio teníamos. El u efectivamente es 1 más la exponencial de 2i elevado a 3 medios. Y todo esto es la integral entre el logaritmo neperiano de 2 y 0. Por tanto, procedemos a su realización. Y esto nos queda. Primero ponemos el logaritmo neperiano de 2. Y luego pondríamos el 0.
Esto es un método de resolución muy sencillo que evidentemente todos conoceréis. De tal manera que nuestra integral nos acaba quedando menos un sexto de 5 elevado a 3 medios menos 2 elevado a 3 medios. Vamos a proceder ahora a la resolución de la última integral que nos queda, la integral a. Esta integral tiene un poco de misterio, pero como veremos a continuación, con otro cambio de variable, el misterio desaparece. En este caso, el cambio de variable que vamos a hacer es el siguiente. E elevado a i lo vamos a llamar z. Y por consiguiente, tenemos que e elevado a i diferencial de i es igual a diferencial de z. Porque derivamos esta parte, tenemos el diferencial de i, y derivamos esta parte, que z pues es una variable, así que su derivada es 1, y tenemos el diferencial de z. Por tanto, ya tenemos un cambio de variable y también el cambio de variable del diferencial. Pero vamos a cambiar también entre dónde se integra estas constantes de integración. ¿Cómo vamos a cambiar estas constantes de integración? Bueno, estas constantes de integración lo que nos dicen es que i va desde 0 hasta el logaritmo neperiano de 2. Entonces, vamos a proceder a ver que efectivamente si i cae en el logaritmo neperiano de 2, z es efectivamente 2. Y si i vale 0, sabemos que z vale 1. Simplemente sustituimos el 0 y el logaritmo neperiano de 2, que es desde donde se va a integrar la variable i, lo sustituimos en nuestra i y vemos qué valor obtenemos de la z. Como e elevado al logaritmo neperiano de 2 es 2, pues z es igual a 2. Como e elevado a 0 es 1, z es igual a 1. Y así obtenemos nuestras dos nuevas constantes de integración. Por tanto, vamos a pasar ya a completar nuestra integral. Quedaría una integral entre 1 y 2 de, sustituimos la exponencial de i, que es z. Por tanto, z. 1 más la exponencial de 2i, que es, pues es raíz de 1 más la exponencial de i es igual a z. Como aquí tiene un 2, pues z al cuadrado. Esto es como si fuese la exponencial de i por la exponencial de i elevado al cuadrado. Entonces la exponencial de i sería z y elevado al cuadrado, pues al cuadrado. Y el diferencial de i también lo pasamos a sustituirlo. El diferencial de i es el diferencial de z partido la exponencial de i. Por tanto, tenemos que quedaría diferencial de z partido la exponencial de i, que como la exponencial de i sabemos que es z, pues pasamos ya a sustituirlo y a poner z. Por tanto, z y z se nos van y nos queda la integral entre 1 y 2 de la raíz de 1 más z cuadrado diferencial de z. Aquí hay dos opciones para resolver esta integral. La primera es haciendo otro cambio de variable y usando las relaciones trigonométricas, de tal manera que obtendríamos el resultado. Y la otra manera es directamente entendiendo que esto es una primitiva y que simplemente puedes sacar la integral de una tabla de integrales, al igual que sacas la integral de una raíz o la integral de un coseno, etc. Entonces, la primitiva lo vamos a ver después, porque eso directamente es buscarlo en la tabla de integrales y ponerlo, pero vamos a hacerlo primero por un cambio de variables. ¿Y qué cambio de variable vamos a hacer de nuevo? A z lo vamos a llamar, vamos a decir que es el seno hiperbólico de u. Por tanto, el diferencial de z es el coseno hiperbólico de u diferencial de u. Y
1 más el seno hiperbólico al cuadrado de u, sabemos que es el coseno hiperbólico al cuadrado de u. Entonces, realizando el mismo procedimiento de antes, obtenemos ahora una integral entre el seno hiperbólico a la menos 1 de 1 y el seno hiperbólico a la menos 1 de 2. ¿Esto por qué? Bueno, realizando el mismo procedimiento de antes. Si ahora z es 1, pues sabemos que u es la inversa del seno hiperbólico, que es el seno hiperbólico a la menos 1 de 1. Y si z vale 2, pues tenemos que u vale el seno hiperbólico a la menos 1 de 2, que es el mismo procedimiento que hemos realizado aquí para pasar de 0 del logaritmo neperiano de 2 a 1, 2. Es exactamente el mismo procedimiento. De la integral que quedaría así. Coseno hiperbólico al cuadrado de u diferencial de u. ¿Vale? Y esta integral, efectivamente, también está en las tablas de integrales y acaba quedando que es menos 1/2 del logaritmo neperiano de 2 más raíz de 5 partido 1 más raíz de 5 más raíz de 5 menos 1 partido raíz de 2. Este es el resultado de nuestra integral. De la otra manera, ¿cómo se vería? Se vería así. La primitiva, que sería esta integral, 1 más z al cuadrado, diferencial de z, es igual a 1/2 de z por 1 más z al cuadrado, raíz, más 1/2 del logaritmo neperiano de z más la raíz de 1 más z al cuadrado. Esto evidentemente es un poco complicado de acordarse, pero existe esta integral. Esta es la resolución de esa integral. Entonces, si queréis comprobarlo, efectivamente, sustituís ahí, sustituís por los dos coeficientes 1 y 2 y os tendría que quedar exactamente este resultado, que lo hemos hecho con un cambio de variable de cosenos y senos hiperbólicos, y luego la resolución del coseno hiperbólico también aparece en las tablas. Y si no, hay que recordar que el coseno y el seno hiperbólico, por la fórmula de Euler, es la exponencial de x más o menos la exponencial de menos x partido 2. Por tanto, ¿cómo nos queda la integral al final? Bueno, juntando la integral a con la integral b, nos acaba quedando que nuestra integral final es menos 1/6 de 5 elevado a 3 medios menos 2 elevado a 3 medios menos 1/2 del logaritmo neperiano de 2 más raíz de 5 partido 1 más raíz de 5 más raíz de 5 menos 1 partido raíz de 2. Esta es la integral final que estábamos buscando. Entonces, efectivamente, ya está resuelto el ejercicio. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Próximamente iremos viendo nuevas integrales. Si tenéis alguna duda, por favor, dejadmela en los comentarios y estaré encantado de responderlo. Si tenéis algún consejo, alguna sugerencia que queráis decirme, algún vídeo que queráis que haga, algún tema que se os resista de cualquier tipo de materia, dejadmelo en los comentarios y os responderé. Muchas gracias y que siga la física.